Bueno, hola, buenas noches. Ya es hora de que iniciemos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta transmisión. Bienvenidos a esta clase de viernes, a la enseñanza de los viernes, que como sabemos es una enseñanza aparte del discipulado. Esta es una línea de enseñanzas diferentes, una línea de enseñanzas que nos ayuda a profundizar, que nos ayuda a ahondar en esas partes en las que el discipulado no llega, y que es de algún modo un complemento también al discipulado. Miremos a ver quiénes están por aquí conectaditos, quiénes nos saludan. Nos saluda Dina desde Guatemala. Bendiciones también para ustedes desde aquí, desde Pereira, Colombia. La pastora Yasmín es de la casa, ella no falla en las transmisiones. Mi madre también ahí conectadita. No veo los demás que no se han reportado, como se los he mencionado antes.
A menos que se reporten, no puedo saber quiénes son los que figuran en conexión. Bueno, el día de hoy tenemos una clase que se llama ¿Cómo utilizar la fe correctamente? En la semana pasada estuvimos hablando acerca de Job, un hombre que, como lo estudiamos, nos dimos cuenta de que vivió una vida bajo temor, que es todo lo contrario precisamente a la fe. Hoy vamos a hablar entonces ya en concreto de la fe, pero antes de hablar de la fe es necesario que establezcamos algunas cosas que quedaron pendientes de la clase pasada, dos punticos para ser exactos, dos puntos que me faltó aclarar. Bueno, por aquí también está Clara reportándonos conexión. Muy bien, Clara, que está juiciosita. Tatiana también, qué bueno, Tatiana, que por ahí la saludé esta mañana, estuvimos conversando un poquito y me ha dicho que no se perdía la clase, y fiel al compromiso ahí está. Hay dos puntos de la clase, de la enseñanza pasada relacionada con Job, que les soy sincero, no recordé mencionar en ese momento. Al día siguiente, es decir, el sábado pasado, me di como un golpe en la cabeza. Pero ¿por qué? ¿Por qué no recordé decirles todo esto respecto a la clase de Job? Porque son dos puntos muy, muy importantes para tener en cuenta y que ahorita también los vamos a mirar. A ver, nos saluda también Estrella Hernández, Martina desde el sur del continente, si mal no recuerdo, desde Argentina. Qué bueno que esté ahí conectadita. A ver, mi mamá me dice que la imagen se congeló. ¿Alguien más tiene problemas con la transmisión? Yo aquí pues veo que no hay problema con la transmisión. No sé si alguien más tiene dificultades. Si ese es el caso, madre, creo que el problema es de su internet, no sería desde aquí, desde la emisión. Bueno, entonces, partiendo de ahí, de que vamos primero a establecer los dos punticos que nos quedaron pendientes de Job y la enseñanza del día de hoy, ya una vez hayamos hecho esta mención referente a Job, entonces tendremos hoy el cómo utilizar la fe correctamente. Entonces oremos y damos iguinicio a la clase. Ya 7:04. Lo ideal es que, yo sé que muchas personas tienen dificultades de pronto para conectarse en punto, pero entonces en ese caso pueden ver pues la transmisión grabada más adelante. Así que para que no perdamos tiempo, oremos y vamos iniciando. A ver, por aquí me dice Tatiana, mi hijo quiere que les comente que ya recibió a Cristo. Excelente, excelente, me parece, Tatiana, me alegra muchísimo. La palabra nos dice en Hechos, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, eso no sucede simplemente porque yo recibí a Cristo, sucede porque yo recibí a Cristo y les muestro a Cristo a quienes están conmigo, por eso ellos serán salvos también juntamente conmigo. Y entonces eso es una muestra de que usted está siendo un reflejo de la obra de Cristo en su hogar, y por eso su hijo Gael, pues ya ahora también es parte de esta misma familia, de la familia de Cristo. Me alegra muchísimo. Tranquila madre, tranquila, que eso a veces pasa y uno se confunde. Esta semana, por ejemplo, fui yo el que me paralicé y otros dijeron que no había problema con la transmisión, entonces no me preocupe. Oremos entonces, oremos e iniciamos. Señor, gracias por esta noche, gracias Señor por esta tu bendita palabra en la que podemos meditar de día y de noche. Como nos dice el apóstol Pablo, no es necesario que vayamos hasta las profundidades del Hades, no es necesario que vayamos hasta arriba, hasta el cielo. Ya Cristo ha hecho ese trabajo por nosotros y nos ha puesto esta palabra cerca de nuestra boca y cerca de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa que hiciste para poder hacernos cercanos al Padre y para poder tener esa relación con el Padre, a través del cual podemos tener este libro como una carta de amor para nuestras vidas, a través de la cual encontramos la santa, bendita, perfecta y agradable voluntad tuya para con nosotros. Te damos gracias por este privilegio que tenemos de estudiarla, de aprender cada día más de ti para poder crecer en el conocimiento correcto de tu palabra y de ese mismo modo crecer y fortalecernos espiritualmente. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Bueno, iniciamos entonces. Me habría gustado que hubieran más personas conectaditas al principio, que yo sé que en la medida en la que va avanzando la enseñanza, otras personas van llegando, se van conectando, pero pues lo de Job lo tenemos que hablar al principio, no lo puedo dejar para el final. Entonces, me hubiera gustado que otras personas que yo sé que se lo perdieron, lo hubieran podido ver, pero pues bueno, ya lo verán grabado. Daniel, qué bien Daniel. Ojalá que no se caiga la señal por aquí. Si Daniel me ha comentado de que donde vive tiene dificultades con la señal. Ojalá que no se caiga y si se cae, pues que se logre conectar luego y ver la grabación. Bueno, entonces retomando el tema de Job, hay dos preguntas que surgen. Uno, si Dios no fue el que le hizo ese daño a Job, entonces, ¿por qué razón dice esto en Job 42:11? Dice, todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Entonces uno dice, bueno, pero pues es que dice que no fue Dios el que le hizo ese mal, pero aquí lo que está diciendo la Biblia es que sus familiares, las personas que lo visitaron, se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Bueno, por aquí nos saluda Diego también desde Argentina. Qué bien, Diego, que esté conectadito ahí. Él me comenta que regularmente se conecta con la esposa. Es muy bueno que estén juntos en pareja recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué dice que todo el mal que Dios había traído sobre él? Resulta que en el hebreo, en la escritura hebrea, los verbos que están, esto ya es un tema gramatical, los verbos que están en causativo tienen la misma forma, por lo general, en la gran mayoría de los casos, o una forma muy similar en su escritura, los verbos que están en causativo con los verbos que están en permisivo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que no es lo mismo que yo cause algo a que yo permita algo. Entonces los traductores de la Biblia, cuando se encontraban con esto y por la idea religiosa de la que estuvimos hablando la semana pasada, de que las personas han considerado desde hace mucho tiempo que todo lo que pasa en la tierra es causado por Dios, entonces ellos no lo ponían como permisivo, o sea, como que Dios en este caso, que ya lo estudiamos, no es necesario devolvernos hasta allá, la razón por la cual Dios tuvo que permitir que pasara todo esto en la vida de Job, no lo pusieron de ese modo, de que Dios permitió, sino que lo pusieron como que Dios fue el que lo causó, el originador del mal. Entonces fue más un problema de traducción por el asunto gramatical que les acabo de comentar, que a que realmente haya sido Dios quien causó el mal. ¿Sí? Me explico de nuevo. Los verbos en causativo, es decir, quien causa una acción, y en permisivo, quien permite que se ejecute esa acción, en el hebreo tienen la misma estructura, la misma forma. Por esa razón, al momento de hacer la traducción, los traductores se iban era siempre por el causativo, aduciendo a que Dios era el que originaba siempre todo, fuera el bien o fuera el mal. Entonces es un asunto de una situación de traducción debido al tema gramatical que les acabo de mencionar. Y el segundo punto, bueno, nos saluda Amparito Ledesma, ella es también de la casa, de las que no pierde conexión. Y el segundo punto con respecto a lo de Job, que me faltó mencionarle la semana pasada y que es sumamente importante, es que siempre se ha pensado y desafortunadamente se ha enseñado, porque yo lo he escuchado, de que así como el diablo fue y acusó a Job delante de Dios, él puede ir y acusarnos a nosotros en el momento que bien le plazca también delante de Dios. Resulta que eso es falso y por eso era tan importante aclararlo, porque puede ser algo que continúe en su mente taladrando, dándole vueltas. Bueno, listo, sí, el que ocasionó el mal fue Satanás, el que trajo todo esto sobre la vida fue Satanás debido al temor de Job. Ok, hasta ahí muy bien, pero entonces el diablo puede ir a acusarme a cualquier momento delante de Dios.
Pues resulta que la buena noticia es que no. Tenemos que recordar, bueno, este texto no lo tenía aquí, pero yo creo que todos recordamos el pasaje en los evangelios al finalizar, cuando él va a dar la gran comisión, que él dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Eso debe estar en Mateo 28, 18, si no me equivoco. Mateo 28, 18, 19 y 20 es la gran comisión. Pero donde dice que toda autoridad le ha sido dada, creo que es el versículo 18 en Mateo 28. ¿Y eso qué relación tiene? Recuerdan que cuando empezamos a hablar acerca de Job, dijimos de que Satanás podía entrar delante de Dios porque él en el huerto, al usurpar la facultad que tenía Adán de ser, Adán era el Dios de este mundo, y dentro de las facultades que le confería ser el Dios de este mundo, estaba el presentarse delante de Dios. Así que cuando Adán pierde ese estatus de ser el Dios de este mundo, cosa que ya explicamos en la clase del viernes pasado, si no la ha visto, la puede ver. Cuando Adán pierde ese estatus, entonces Satanás es el que ocupa ese lugar y por eso se puede presentar delante de Dios, como lo vemos aquí en este caso, como lo vemos también en otro pasaje en Ezequiel, donde hace también algo muy similar. Pero resulta que cuando Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, es porque Él recupera lo que Adán perdió. Recordemos que Jesús es identificado por Pablo en diferentes partes como el segundo Adán. Jesús vino a recuperar todo lo que Adán había perdido. Vino a recuperar la bendición que él perdió, vino a recuperar la comunión con Dios que él había perdido, vino a recuperar la salud divina que había perdido, la prosperidad divina que había perdido, todo lo que había perdido Adán, vino Cristo a restablecerlo de nuevo, a restaurarlo, a recuperarlo para nosotros. Él, Dios, tuvo que hacerse hombre para, en forma de hombre, solucionar los problemas del hombre. Ahí vemos la gracia, el amor tan grande de Dios por nosotros. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues absolutamente todo, porque juntamente con todo lo que Dios recuperó, con lo que Cristo recuperó, recuperó el lugar del hombre, del ser humano, delante de Dios. En este momento, día y noche, hay un hombre, hay un ser humano delante del Padre intercediendo por todos los demás hombres. Y ese es Jesucristo. Recuerden que cuando hablamos acerca de que el mundo es como un gran tribunal donde hay un juez, donde hay un fiscal que es Satanás, que es el acusador, pues ahora también tenemos un abogado. Por eso dice Juan, ahora abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Pero eso no termina ahí. Resulta que cuando Jesús ganó todo eso por nosotros, miren lo que sucedió. Apocalipsis 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya Satanás no puede hacer eso, ya él no puede llegar delante de Dios a acusarnos, él ya fue expulsado. El sitio que él ocupaba en lugar de Adán, ahora Jesús se lo ha quitado, lo ha ganado en la cruz y ahora él se tuvo que ir y ya no puede volver a entrar. Ya él no puede ir de nuevo delante de Dios a acusarnos. Él perdió ese privilegio que le había robado a Adán, porque él es el ladrón. Él robó ese lugar a través de artimañas, a través de cuentos, de trampas, con todo lo que pasó en el huerto, que también de eso hablamos antes. Y ahora ya Satanás no puede entrar más porque ahora Cristo ganó ese lugar a pulso, lo ganó derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz, siendo inocente murió por los culpables, y ahora ese inocente está delante del Padre como sacerdote, intercediendo por nosotros todo el tiempo. Hace días en una exposición o en un post en un grupo, veía que alguien referente a este versículo decía que es que eso va a ser ya cuando se ha instaurado el reino en el milenio, que eso es otro tema, eso es escatología, pero que será en el milenio, que cuando sea el reino de Cristo. No, qué pena, pero ahí dice que es cuando llegó la salvación. Es más, dice, ahora ha venido la salvación. Si está esperando entonces hasta el milenio, quiere decir que todavía no hay salvación para el ser humano, y será hasta después de la gran tribulación, que es el milenio,
que entonces podrá haber salvación para el ser humano. Es decir, en el contexto en que esta persona lo dice, diciendo que esto no es ahora, sino que será en el futuro. Pero resulta que la salvación de Cristo ya está instituida desde el momento en el que Él murió por nosotros. Desde ese momento hay salvación para el ser humano. Dice, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Por eso Cristo, antes de subir al cielo, Él dijo, toda autoridad me ha sido dada. Si Él ya tiene toda autoridad, no hay que esperar hasta que se instaure el reino de Cristo en el milenio, cuando va a reinar por 1000 años en la tierra, sino que Él desde ahora ya tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo Él. Pero la religión siempre prefiere ponerse una venda en los ojos y hacerse el sufrido, porque quieren ganarse todo es con sufrimiento, con látigo, con azote. Yo quiero sufrir, yo quiero inspirar lástima delante de Dios para poder ser merecedor de la bendición. Pero no, Cristo ya sufrió el azote, la humillación, ya sufrió la enfermedad, el martirio, todo para que nosotros en la gracia caminemos, o más bien en la fe obtengamos todo lo que la gracia nos ha dado. Así que no tenemos que esperar hasta el milenio, ya Cristo ganó toda autoridad, ya expulsó a Satanás de delante de la presencia del Padre, y ya ahora solo tenemos al juez y al abogado, ya no tenemos que preocuparnos por el fiscal, por el acusador. Ahora, Él continúa acusándonos en nuestra mente, y ahí es donde tenemos que librar la verdadera batalla. Ahí es donde está la batalla de la fe, en nuestra mente, porque Él todo el tiempo nos va a estar bombardeando, todo el tiempo nos va a querer estar atacando, haciéndonos creer que lo que está escrito en la palabra de Dios es mentira. Él continúa acusándonos, recordándonos pecados del pasado, errores del pasado, lo que dejamos de hacer, lo que pudo ser y no fue. Pero nosotros sabemos que en Cristo somos una nueva criatura, somos una nueva creación, que somos santos, justos, perfeccionados por Él, y que no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada de nuestro pasado. Así que acusaciones ya no hay. Por eso dice Pablo, ya no hay condenación para el que está en Jesús, porque el acusador ya no tiene ni siquiera de qué acusarnos. Es más, en Colosenses dice que el acta de los decretos que nos era contrario, es decir, el acta de los decretos se refiere a ese documento romano en el que se ponían los cargos contra un acusado, y Pablo se refiere de ese modo a la ley. La ley era el acta de decretos que nos era contrario, porque era cumpla, cumpla, cumpla. Si no lo cumple, maldición. Si no lo cumple, muerte. Si no lo cumple, enfermedad. Entonces dice que el acta de los decretos que nos era contrario fue clavado en la cruz, y que Satanás fue exhibido públicamente. O sea, ya él no puede estar escondiéndose en ninguna parte. Ahora, ese que se escondía en el Antiguo Testamento y que le hacía pensar a las personas que todo era por causa de Dios, ahora ha sido exhibido, ahora fue mostrado, ahora fue sacado a la luz, y ya ahora el poder y la gloria de Cristo nos permite caminar en su gracia, diferenciando ahora sí las obras de Dios y las obras de Satanás. A eso vino Cristo. Él vino a deshacer las obras del diablo, como dice también Juan, y a trazar una línea para que nosotros diferenciemos qué viene de parte de Dios y qué viene de parte del diablo, que es Juan 10:10, que nos dice que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Todo lo que en nuestras vidas cause pérdida, muerte y destrucción no viene de parte de Dios, sino de parte de Satanás, y en cambio de parte de Cristo viene la vida abundante que Él nos vino a dar. Entonces, vea, se nos fueron ya 20 minutos de la clase, rebobinando el cassette hasta la clase pasada para poder tener claridad de estos dos punticos que estaban pendientes. Bueno, por aquí nos saluda Julis Carrillo desde Cartagena, qué bueno. Creo que ya la había visto por ahí conectadita antes, qué bueno que nos está siguiendo. Ojalá pueda ver todos los otros videos anteriores y que pueda también reclamar su certificado. Ya varios me han escrito, bueno, mi certificado. Listo, ojalá los demás se sigan apuntando en el transcurso de este fin de semana. Mi esposita muy juiciosamente los estará terminando de diseñar para podérselos enviar a cada uno. Pues ya está el diseño, falta es poner el nombre de todos y írselos enviando. Entonces ahora sí, iniciando ahora sí con la clase de hoy, que es cómo utilizar la fe correctamente. Entonces, empecemos por Romanos 12:3. Y es que también, yo sé que ustedes me han escuchado mucho decir estas palabras, tradición y religión y todos sus derivados, pero es que desafortunadamente de eso se trata. En este punto se trata de desaprender, es decir, empezar a borrar todas esas cosas que nosotros hemos
crecido, hemos aprendido a través del proceso de crecimiento en la vida cristiana, o a través del crecimiento, digámoslo más bien físico, porque nos vamos envejeciendo con una cantidad de cosas en la cabeza, pero que realmente no nos produce un crecimiento espiritual, porque es fundamentado en religión y en tradición. Entonces, una de las cosas que también nos ha dicho la tradición, para querer hacer ver especiales a algunos ministros, es de que todos no tenemos la misma cantidad de fe, que unos tienen una fe, otros tienen otra fe, y por eso entonces hay gente que obra milagros y cosas, y hay otros que no. Pues miremos qué nos dice la palabra aquí. Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. En griego dice, con una mente sobria, es decir, aterrizado, que no sea, como decimos aquí, inflado o soplado, creyéndose más que los demás, sino con una mente sobria. Conforme, dice aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dicho así en esta traducción, queda como que Dios repartió una medida de fe diferente para cada persona. Pero resulta que en el griego dice, tal como Dios proporcionó la medida de fe a cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una medida de fe diferente, es la medida para cada uno. No es lo mismo usted decir, tráigame una taza, por decir algo, tráigame una taza de la cocina, a decir, tráigame la taza. Es decir, porque es como la taza de las tazas, es como la taza favorita, la preferida, la que sabemos que siempre se utiliza para lo que se está pidiendo. Cuando dicen la taza, ya sabemos cuál es, porque es la que regularmente la persona siempre usa. Por ejemplo, yo tengo, no es una taza, sino un mug, un pocillito, con figuras de gaticos. Si yo pido el pocillo, mi esposa sabe que es el pocillo de los gatos, no es cualquier otro pocillo. Si yo digo un pocillo, me pasará uno cualquiera, pero si yo digo el pocillo, ella sabe que es mi pocillo de gatos, porque es uno específico. Cuando aquí dice, tal como Dios proporcionó la medida, se está refiriendo a una medida única, estándar. Es más, en griego, esa palabra que se utiliza ahí por medida se aplica también para hacer referencia a peso, cuando se pesa algo en una balanza, a un peso específico. Entonces, cuando dice, tal como Dios proporcionó la medida de fe a cada uno. Si ponemos todo eso en el contexto del versículo, lo que está diciendo es, nadie se crea más que nadie porque todos tienen la misma medida de fe. ¿Sí? Así queda más claro de entender el versículo y va más al objetivo que tiene Pablo cuando está hablando de esto, porque luego empieza a hablar de los dones espirituales y bueno. El punto es de que todos, absolutamente todos los creyentes tenemos la misma medida de fe. Tenemos la misma medida de fe. Nadie tiene más fe que nadie. Ahora, ¿qué pasa entonces? Porque unas personas manifiestan más cosas a nivel espiritual que otras. Pues se lo voy a poner así. Imagínese por un momento ahí donde usted está, en su casa, no sé en dónde se encuentre, y llegan unos asaltantes a su casa. Resulta que usted tiene debajo del sitio en el que usted esté en este momento, debajo de su cama o debajo de su mueble, tiene un fusil de asalto AK-47 de fabricación rusa. Yo nunca he cogido un arma, pero los he visto a cantidades en películas. Resulta que usted sabe que tiene esa arma ahí para defenderse de esos asaltantes, pero usted está en la misma posición que yo. Nunca ha empuñado un arma, no sabe ni siquiera cómo meterle las balas, cómo meterle el proveedor, cómo cortar el cartucho, cómo quitar el seguro, no sabe nada. No sabemos nada de cómo manejar un arma. Pero de repente aparece alguien a ayudarnos y ese alguien tiene exactamente la misma arma, pero tiene entrenamiento militar y experiencia en el campo de batalla. Y él, con la misma arma que tenemos nosotros guardada, él la coge y se encarga de estos asaltantes que nos querían hacer daño. ¿Cuál fue la diferencia entre nosotros y el hombre que llegó a ayudarnos? El conocimiento del arma. Él sí sabía cómo utilizarla, él tenía la preparación, el entrenamiento y la experiencia utilizando esa arma. Entonces, así tengamos la misma medida de fe, todos no tenemos el mismo nivel de conocimiento y todos no la hemos utilizado, por lo tanto no tenemos el mismo nivel de experiencia manejando esta herramienta que es la fe.
Así que lo primero es tener en cuenta que todos tenemos la misma medida de fe. Lo que tenemos que hacer es saberla utilizar, y que de eso se trata la clase de hoy. ¿Qué cosas nos han ayudado a no utilizar la fe? Cosas como esta. Bueno, un punto adicional, una mención adicional es de que esa expresión proporcionar quiere decir dar a una persona una cosa que necesita para un fin determinado y que no puede obtener por sí misma. O sea, yo la fe no me la puedo ganar. No es que yo tenga que hacer algo para poderme ganar la fe. Puedo desarrollarla, puedo estimularla, puedo ejercitarla, pero no puedo obtener más fe. Es decir, la fe que yo tengo es la que Dios me ha dado. Y es algo que Él me da porque yo no lo puedo obtener por mí mismo, por eso me la proporcionó. Si no, pues Él habría dejado que me la ganara simplemente por mis propios méritos. Pero en la palabra de Dios todo es por gracia. En el camino del Señor todo es por gracia. Entonces las cosas que no nos han ayudado a utilizar la fe correctamente son cosas como estas. Versículo 5 de Lucas 17 dice: y los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Entonces, como está en la Biblia, la gente se ha cansado de pedirle a Dios, Señor, aumentanos la fe, así como clamaron los discípulos. Pero resulta que no, porque así está en la Biblia, no todo lo que está en la Biblia es para que nosotros realmente lo hagamos. De hecho, Jesús les da una respuesta, y la respuesta tampoco nos ha ayudado porque la religión también la ha vuelto un nudo y nos ha puesto a nosotros a sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le responde es, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, que es un árbol frondoso, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecerá. Entonces, ¿qué nos hicieron con el otro versículo? Aparte de que el primero nos lo volvieron un nudo y nos dijeron que podíamos orar conforme a ese versículo, con el segundo nos hicieron sentir mal toda la vida porque nos dijeron, si ustedes tuvieran la fe, siquiera como el granito de mostaza, del tamaño de un granito de mostaza, de hecho creo que la versión NBI, la TLA, bueno, varias versiones dicen tamaño. Cuando usted va al griego, no dice tamaño por ninguna parte. Y la religión nos ha dicho, si tuvieran la fe siquiera del tamaño de un granito de mostaza, ustedes desarraigarían con esa fe un sicómoro, un árbol, desde la raíz lo arrancarían solo por fe. Entonces uno se pone a pensar, no, pues entonces la fe mía está pero mal, como decimos aquí en Colombia, la fe mía está pero repaila, porque entonces, es un término muy coloquial aquí, porque entonces, si fuera siquiera de ese tamaño tan chiquito, como el de un granito de mostaza, yo podría hacer eso. Entonces, la fe mía es de qué tamaño, como un puntico, ni siquiera eso. Entonces nos ha hecho sentir culpables, porque si mi fe no es así de grande, pues como un granito de mostaza, yo estoy en la olla, estoy mal, estoy grave. Y lo que nos ha causado es culpa, nos ha hecho sentir mal eso en realidad, y nos ha puesto a darnos azote y a hacer el ayuno de los 21 días y a mirar qué sacrificios hago para poder que se aumente mi fe. Pero resulta que no se trata de eso. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios, ir a profundidad, escudriñar. Esto no se trata de leer, se trata de estudiar, de ir al fondo para que podamos entender todo lo que está escondido allí. Y también una herramienta poderosísima es la que hablábamos ayer, el hablar en lenguas. No entiende, no tiene un recurso, se le fue el internet, no tiene en dónde estudiar, ora en lenguas y va a empezar a recibir revelación también de las escrituras. Pablo no tenía internet, Pablo no tenía diccionarios bíblicos, Pablo no tenía, es más, no tenía el Nuevo Testamento porque él era parte de los que estaban escribiendo el Nuevo Testamento en ese momento. ¿Y él cómo recibía toda esta revelación? Él en 1 Corintios 14 dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, les dice a los corintios. Entonces utilícelo también como una herramienta para poder interpretar correctamente la palabra. Pero no nos quedemos con lo primero que nos tiran desde un altar, con lo primero que les enseñe yo, no se queden con eso. Vayan a profundidad, vayan y escudriñen y miren las escrituras para que empiecen a encontrar la revelación que realmente nos trae Dios en su palabra. Entonces, para poder entender por qué Jesús está usando el término de grano de mostaza, tenemos que seguir escarbando en las escrituras. Bueno, nos saluda por aquí Jonathan con Saúl, y familia. Qué bueno verlos conectados a todos. Entonces tenemos que encontrar en dónde más se menciona el grano de mostaza.
Mateo 13:31. De hecho, en Lucas 13 también se encuentra una mención referente al grano de mostaza, pero me parece que Mateo lo amplía más. Es decir, los evangelios son sinópticos, se pueden mirar en una forma paralela. Al menos Mateo, Marcos y Lucas y algunos aspectos de Juan se pueden mirar de manera paralela, relatos paralelos. Pero hay algunos de los escritores que cogen un relato y lo amplifican y nos permiten ver ese mismo relato con más claridad que en otros evangelios. En el caso de Mateo, este texto de Mateo también lo encontramos en Lucas 13, pero me gusta más porque Mateo lo amplifica más. Esto está en Mateo 13, 31 al 32. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Vuelve y pone el grano de mostaza sobre la mesa. Pero esto fue antes de Lucas 17, del primer versículo que leímos. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Entonces ya vamos entendiendo un poquito más. El grano de mostaza es una semilla. Dice, y sembró en su campo. Y que todas las semillas, nos confirma una vez más, porque pues si se sembró es una semilla, y que de todas las semillas es la más pequeña. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Pero lo primero que nos dice es que está hablando del reino. Cuando hay un reino es porque hay un rey. ¿Qué tiene que ver el reino con el rey? Ya les voy a decir. Porque Lucas 8:11 nos termina de aclarar muchísimo más, es decir, mucho más atrás ya se había hablado de la semilla. Ya estamos diciendo, grano de mostaza, ahora sabemos que el grano de mostaza es una semilla, pero ahora la semilla, ¿qué es? Lucas 8:11 dice, la parábola es esta, y está explicando la parábola del sembrador. Dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Así de sencillo, así de escueto y así de simple. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el reino de los cielos en el versículo anterior? Porque donde hay un reino hay un rey. ¿Y cómo gobierna un rey? Con la palabra. El rey gobierna ordenando. El rey gobierna hablando. Por eso dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la parte de todo esto en la que entra la fe entonces? Porque Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia o el evangelio de Cristo. Esto es muy importante, y aquí quiero hacer un paréntesis bien grandote. Es muy importante porque dice que la fe viene por el oír, es decir, creo que esta es la nueva versión internacional la que utilice ahí, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cuando se predica ley, cuando se predica condenación, cuando se predica juicio, cuando se predica maldición, no hay fe, porque eso no es el evangelio de Cristo. Es así de sencillo, es así de claro. Si usted se da cuenta que su fe está estancada o que su fe está atascada, su fe está débil, eso se debe a que lo que está escuchando no es el evangelio de la gracia de Cristo. Muy claro dice, la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Si usted no está escuchando el evangelio de la gracia de Cristo, seguirá viviendo una vida espiritual raquítica, seguirá viviendo una vida espiritual pobre. Puede sonar muy feo, pero mediocre. ¿Por qué? Porque no va a avanzar de ahí, porque siempre va a estar atascado en la revelación antigua de la ley, del juicio y de la condenación. Pero cuando tenemos en nuestros oídos el evangelio de la gracia de Cristo, ahí es donde nuestra fe se fortalece, incrementa y avanza. Pero entonces veníamos hablando de que el grano de mostaza es una semilla y la semilla es la palabra de Dios. Y para que una semilla sea útil tiene que ser sembrada. Dice así que la fe viene por el oír. Entonces, ¿qué escucho yo? Escucho la palabra de Dios. Esa palabra se siembra, como leíamos en Mateo 13:31, debe ser sembrada. Y una vez que es sembrada, esa pequeña semilla, que es como el grano de mostaza, crece cuando nosotros la alimentamos correctamente. ¿Con qué? Con más palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír, por el oír, por el oír. Entre usted más oiga, entre más escuche la palabra de Dios,
esa fe se nutre, se fortalece, se alimenta dentro de usted, se engrandece y le permite tener un escudo, porque entre más grande, entre más fuerte sea la fe, la palabra de Dios en Efesios 6 nos dice que la fe es un escudo, el escudo de la fe. Más fuerte está su escudo para enfrentarse al enemigo. Cada que venga una dificultad, él no lo va a poder bombardear con los dardos de fuego. Se van a chocar siempre contra su fe, porque su fe está fuerte. Pero si su fe, lo que está recibiendo, sus oídos, lo que están recibiendo es ley, condenación, juicio, lo que va a pasar con ustedes es que al primer dardo que venga, su fe va a estar débil y hasta ahí llegó usted. Se derrumbó, se fue al piso, no supo qué hacer, se acabó, ve todo negro, no tengo futuro, se acabó mi vida. ¿Por qué? Porque su fe no está fortalecida, porque realmente no ha escuchado la enseñanza correcta de parte de Dios. Es recibido pero una enseñanza de parte de los hombres, pero no el evangelio de Cristo. Entonces, para ir desenvolviendo todo esto, cuando Jesús les dijo a ellos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, les está diciendo, si ustedes supieran utilizar la fe como una semilla y la plantaran en su vida realmente y empezaran a utilizarla de la manera correcta, le dirían a este sicómoro, y ya vamos para allá, ¿por qué utiliza la expresión decir? ¿Por qué hay que hablarle al sicómoro? Pues ya vamos para allá. Porque en Marcos 11, 23 al 24 tiene una conversación muy similar con los discípulos. Les dice, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que lo han conseguido y lo recibirán. Vea que menciona varias veces el decir, decir, decir. Hay que decir. ¿Qué es lo que hay que decir? La palabra de Dios. Así que, ¿cómo utilizo la fe o cómo funciona el ciclo de la fe? Entra por el oído, se almacena en mi corazón y sale de nuevo por mi boca. Y tengo que estar hablando de eso. ¿Cómo me defiendo contra el enemigo? Yo no me defiendo contra el enemigo estando callado. Yo me defiendo contra el enemigo es hablando la palabra de Dios. Él manda un dardo, pues yo mando un escudo. Y si me manda un dardo con enfermedad, pues yo digo que por las llagas de Cristo he sido sanado. Y ahí me defiendo. Y si Él me manda un dardo en mi situación financiera, pues yo digo que Cristo se empobreció para que yo fuera enriquecido, como dice la palabra. Y con cada cosa responder con la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en el desierto? Cuando Satanás lo tentó, ante cada dardo del enemigo, él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y todo el tiempo se defendió fue con la palabra. Todo el tiempo salía de dentro de él la palabra de Dios, la palabra que estaba almacenada en él, iba saliendo por su boca. Aquí hay otro ejemplo muy claro de cómo usaba la fe Jesús. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. Este es un caso bien particular. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos, vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Y sus discípulos lo oyeron. Entonces, pues uno se puede extrañar y uno dice, pero ¿qué culpa tiene la pobre higuera de no tener fruto en ella? Si, pues bueno, no tenía fruto, ¿por qué la tenía que maldecir? Bueno, en cuanto a la higuera hay una simbología muy fuerte que tiene que ver con la nación de Israel, pero que no vamos a hablar de ella hoy, pero que esta higuera también representa, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el camino, Él es nuestro camino, y cuando vamos por la senda de Cristo, por el camino de Cristo, no podemos permitir que lleguen cosas a generarnos distracción. Esta higuera representaba una distracción para Jesús, representó una distracción en ese momento. Él creyó que tenía fruto. ¿Por qué? Porque resulta que la higuera es una planta que da, o es un árbol que da fruto 2 veces en el año y da 2 frutos distintos, que es lo más particular. En verano, en la temporada entre agosto y septiembre más o menos, la higuera produce higos. Entonces, quienes cultivan higos, ellos saben que solo toman una parte de los higos que produce la higuera y los otros los dejan ahí.
¿Por qué? Porque al siguiente año, en primavera, esos higos terminan de madurar y se convierten en brevas. Entonces tenemos higos en verano y brevas en primavera. Pero como en el transcurso del año primero está la primavera, quiere decir que tenemos higos tardíos, o sea, los higos del año pasado ahora están en breva, en primavera, y al verano vuelvo a tener cosecha, pero en este caso de higos, ¿sí? En esta ocasión se estaba acercando ya la celebración de la Pascua. Cuando Jesús se encuentra en Betania es porque va camino a Jerusalén precisamente para ir a celebrar la Pascua. La Pascua se celebra en primavera, es decir, que por esta época del año, esta higuera tenía que tener brevas, que son pues muy apetecidas porque son más grandes que los higos. Entonces él ve que obviamente pues cuando es primavera ya han salido las hojas de los árboles. Recordemos que en las estaciones, bueno, aquí en Colombia no tenemos estaciones, pero recordemos que en las estaciones, pues en otoño se caen todas las hojitas, viene el invierno y cuando viene la primavera salen otra vez las hojas y las flores. De esas florecitas es de donde sale el fruto de la higuera. Cuando Jesús ve que tiene hojas, asume de que si tiene hojas tiene que tener fruto. Y cuando se acerca resulta que no tenía fruto. ¿Qué era? Era un distractor. Él se apartó del camino para ir a comer algo, pero resulta que no tenía nada. ¿Y qué hizo con eso? Inmediatamente maldijo la higuera. Inmediatamente le ordenó que se secara. No esperó, no se quedó a contemplar la higuera, no se sentó a esperar si de pronto le daba fruto. No, cuando vio que no daba fruto, de inmediato la maldijo. ¿Qué quiere decir eso? Cada cosa que llegue a nuestra vida, que genere un choque, que genere una distracción para nosotros, sea una enfermedad, sea una mala relación, sea una situación desagradable con la familia, sea cualquier tipo de situación que nos esté generando a nosotros pérdida de paz y distracción en nuestro camino en Cristo, lo que tenemos que hacer es maldecir esa situación, maldecir esa confrontación o esa dificultad y declararla seca en el nombre de Jesús, igual que lo hizo Jesús. Maldijo la higuera para que no generara más distracciones en el camino de nadie más. En el relato de Mateo dice que se secó de inmediato, pero Marcos nos muestra otra cosa. Dice, a la mañana siguiente pasaron junto a la higuera, esto ya es versículo 21, en Marcos 11, 20, unos versículos más adelante, 20 al 22, dice, a la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Pero Mateo 21, 19 dice que se secó inmediatamente. Entonces, ¿se está contradiciendo Mateo con Marcos o qué es lo que pasa? Marcos 11, 21 dice, entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Por qué Mateo dice que se secó de inmediato y Marcos dice que fue hasta el otro día que la vieron seca desde la raíz? Porque los dos tienen la razón. Porque en la Biblia sí pasa eso. No pasa como en las discusiones de nosotros, que nosotros empezamos a decir, yo pienso esto, el otro dice, yo pienso lo otro. No, es que los dos tenemos la razón. No, los dos no podemos tener la razón. Uno de los dos está equivocado. Pero en la palabra, la gente que quiere decir que es que la Biblia se contradice, no, la Biblia no se contradice, los dos tienen la razón. ¿Por qué? Porque Mateo tiene la razón en cuanto a que de inmediato hubo un efecto, solo que ese efecto no fue visible. Marcos nos dice que fue desde la raíz, desde abajo, desde donde no lo podían ver, desde la parte invisible, porque así opera la fe en el mundo espiritual, primero en lo que no se ve y luego en lo que ya es visible. Así que cuando una situación ataca nuestra vida y nosotros hablamos palabra de Dios en contra de esa situación, en muchas ocasiones no vamos a ver el efecto de inmediato. Toca esperar a que se empiece a secar desde la raíz. Creer, tener la seguridad de que ya está hecho, así no lo veamos, porque igual que la higuera, empieza desde donde no se ve, desde la raíz, a secarse hasta que ya es visible, hasta que ya sobrepasa el suelo y ya vemos el producto de lo que nosotros declaramos de la palabra de Dios en contra de esa situación, sea enfermedad, sea finanzas, sea relaciones, sea lo que sea. Se ve en el mundo espiritual primero, o actúa primero en el mundo espiritual y después se ve en el mundo tangible, en el mundo físico. Por eso es la importancia que le da también en Marcos 11:23 de la expresión decir,
Por eso dice, les aseguro que si le dice a este cerro, quítate y arrójate al mar, y no lo dudas, sino creyendo en tu corazón lo que dice, en la Reina Valera dice, lo que digas te será hecho. Dice, utiliza 3 veces la expresión decir. Si estás seguro de lo que dices, lo que digas será hecho. Y anteriormente dice, si alguien dice a este cerro, o sea, 3 veces utiliza la expresión decir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Usted usted cree una vez, pero continúa diciendo, es hecho, ya está hecho, ya está hecho. Así siga sintiendo el dolor en su cuerpo. No, ya está hecho, la sanidad es mía. Cristo ganó por mí la sanidad en la cruz. Así le duela, así sienta que el dolor se agudiza, no importa, se está secando desde la raíz, desde donde todavía no se ve en el mundo físico, esa situación se está secando, esa deuda se está secando. Así yo no la vea, así siga viendo todavía los números en el recibo, no importa, es creer, decir y seguir hablando con respecto a esa situación y seguir dando gracias porque Dios está obrando en la situación en la que ya creímos. Hasta que no veamos que esa montaña se mueva, no dejamos de declarar la palabra de Dios. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué nos está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Que todo lo que existe ya existía antes, porque vea que dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no de lo que no existía, sino de lo que no se veía. ¿En dónde existía entonces? Existía en la mente de Dios, ya estaba en el corazón de Dios cada cosa que él iba diciendo. Primero lo creía y luego lo hablaba. Dios hizo uso de la fe. Dios hizo uso de la fe para poder crear todo lo que existe. Y de esa fe suya nos impartió a todos la misma medida de fe para que nosotros la utilicemos correctamente. ¿Cómo? Alimentándola con la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, pero no quedándonos con ella almacenada, sino haciendo ¿qué? Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, cuando usted está lleno de esa palabra de Dios, no se quede como una esponja inflándose, como un globo, no, explote esa palabra de Dios que está en usted y háblela, declárela sobre su vida, declárela sobre su familia, declárela sobre las situaciones que vienen a atacarlo. Use la fe usando la palabra de Dios. Esa es la manera correcta de utilizar la fe. Usted se nutre, se llena de la fe al escuchar la palabra de Dios, al recibir la palabra de Dios, pero utiliza realmente la fe cuando eso que ha recibido sale por su boca y lo empieza a utilizar y empieza a hablar lo que cree y empieza a decir lo que Dios ha puesto en su corazón, porque la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Así que tenemos que llenar nuestra vida, nuestro entendimiento del evangelio de la gracia de Cristo, para que cuando vengan las dificultades sepamos qué hablar, tengamos la palabra correcta para la situación adecuada, preparándonos para la guerra en tiempo de paz. Cuando la vida está tranquila, preocúpese mucho por estudiar la palabra, por entender la palabra, preocúpese por estar lleno de la palabra, porque en cualquier momento va a querer llegar Satanás a arruinar esa paz, a robarle la tranquilidad a usted, y es ahí donde usted va a estar preparado, armado hasta los dientes, lleno de palabra, para que apenas empiecen a llegar los dardos, usted empieza a soltar palabra también, y empieza a utilizar su fe, y empieza a ejercitar ese don que ha sido puesto en usted. Recuerde que la fe ya nos fue dada, no hay que pedirla, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Así que todos estos elementos que hacen fruto del Espíritu Santo, lo que hay que hacer es ejercitarlos. ¿Y cómo? De la manera correcta. Así que ahora no se trata solamente de que le digan a uno, tenga fe. No, ya sabemos cómo utilizar la fe. Llenémonos de palabra, porque es que la gente, y como lo decía también ayer, la gente cree que esto funciona como en Matrix, que no es sino aquí, meter el tubito y esperar a que se cargue la información y ya. No, es necesario que estudiemos. Hay muchas personas que me han escrito preguntándome por el discipulado, cuando yo les digo, sí, pueden ver los 16 videos que ya están hechos. Ah, bueno, sí, yo los empiezo a ver y no los ven. O sea, ya está hecho, no es sino que se siente y vea el video y no lo hacen.
tienen la posibilidad de cargar su vida con el Evangelio de Cristo, recibiendo todas estas enseñanzas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque es más fácil ser religioso y meterse a un grupo de Facebook y decir, oren por mí que estoy pasando por una prueba, en vez de ejercitar su propia fe, utilizar la palabra de Dios y confrontar las circunstancias. Pero pues es más fácil ser religioso, aunque es más doloroso, pero es más fácil porque no tengo que estudiar, no tengo que leer, no tengo que profundizar en la palabra de Dios, sino simplemente decir, otro que venga y ore por mí, pastor, ore por mí, llamar al pastor a medianoche, tengo el niño enfermo, no, ore usted por su hijo. Usted tiene la autoridad, la unción del santo, tiene la palabra de Dios como su respaldo. No esté molestando a su pastor para ese tipo de cosas. El oficio de su pastor es enseñar la palabra de Dios. Ahora, pues ya si la cuestión es muy grave, pues sí es bueno que le notifique, que él como su ministro, como su pastor, esté al tanto de ese tipo de situaciones cuando son muy graves. Pero pues para una gripa, pues usted mismo puede orar por su hijo. Bueno, no importa la gravedad me refiero más bien es a que pues si sucede algo extraordinario, nuestras personas allegadas, la familia, nuestras autoridades como el pastor, pero lo ideal es que lo conozcan, lo sepan. Pero no estar llamando a molestar a medianoche simplemente porque a alguien le dolió la cabeza, no, ore usted tiene la autoridad de parte de Dios, tiene la palabra de Dios de su lado, utilícela. Entonces hay que dejar de ser religiosos, hay que sacudirnos y empezar a utilizar la fe de la manera correcta, llenándonos de palabra, dejando la perecita y empezar a ejercitar todo esto que Dios nos ha dado a nosotros, porque es una lucha. ¿Se imagina un soldado con pereza en el campo de batalla? Es el primero que aniquilan. Pero si usted está en guardia, armado, hay un dicho popular que dice que guerra avisada no mata soldado. Si sabemos que el enemigo en cualquier momento puede llegar a atacar su vida, pues entonces ¿usted qué hace? Pues lo que haría un soldado, armarse hasta los dientes con la palabra de Dios, fortalecer su fe, estar lleno, estar preparado para que apenas llegue, conforme llegó, dice la palabra, resistan al diablo, sométanse a Dios y el diablo tendrá que huir de ustedes. Conforme llega se tendrá que ir porque se encontrará no con un escudo, con una muralla de su fe. Así que, con todo esto dicho, espero que haya quedado claro cómo utilizar correctamente la fe. Es una semilla que plantamos en nuestra vida usando la palabra de Dios. Esa semilla es la palabra de Dios, que la debemos de sembrar todo el tiempo en nuestra vida. Porque, a ver, usted no puede esperar a sembrar hoy un frijol y mañana hacer el almuerzo con esos frijoles, con el fruto de lo que sembró apenas el día de hoy. No, porque es un proceso de crecimiento. La gente quiere soluciones inmediatas, quiere que todo sea ya. Por eso dicen, oren por mí que estoy en un problema. Pero porque antes no estuvieron sembrando la palabra de Dios en ellos. No tienen nada que cosechar, entonces tienen que ir a pedir cosechas ajenas. Pero si usted se preocupa todo el tiempo por estar sembrando la palabra de Dios, cuando sea el tiempo de cosecha, va a tener lo suficiente para defenderse de las amenazas del enemigo. Así que esta es la enseñanza del día de hoy. Reforzamos el tema de Job. Hablamos ya hoy acerca de la fe. La próxima semana iniciamos con el segundo nivel del discipulado. Y el próximo viernes tendremos el tiempo de alabanza y adoración el viernes en la noche. Por aquí me había saludado Luceli también, que debe estar allá con Don Ángel conectadito. Son muchas cosas que nosotros realizamos, no solamente son los videos, esto es parte del ministerio. Hay otras actividades ministeriales que nosotros realizamos, que nos gusta que ustedes tengan presente, que ustedes sepan qué es lo que hacemos. Este ministerio no solamente se trata de presentarnos en Facebook, sino de hacer otras actividades. Nosotros tenemos pues, un grupo de personas que visitamos para precisamente enseñarles, acompañarles en medio de situaciones, ayudarles a través de la palabra a defenderse de estas situaciones. Algunos son personas que apenas recién están conociendo de Dios, entonces por lo mismo no están muy al tanto de muchas cosas bíblicamente, y toca hacer ese trabajo, ese refuerzo en sus casas, visitarles aquí en la ciudad. Entonces nos gusta que ustedes sepan que este ministerio va más allá de lo online, también somos un ministerio offline, que estamos buscando la manera de ayudar a las personas, y que todo el tiempo estamos preocupados por servir a Cristo a través
de estas personas que se encuentran necesitadas. Y creo que es algo que es bueno que ustedes conozcan, que sepan que Palabra de Fe va más allá de un monitor, va más allá de la pantalla de su celular, va más allá de todo esto. Somos un ministerio que busca llevar la luz del Evangelio de Cristo a todos los corazones que nos sea posible. Ojalá esta página tuviera cientos y miles de seguidores que pudieran escuchar más y más de este mensaje, porque realmente es lo único que nos preocupa, es lo único que nos afana como prioridad para nosotros. La palabra dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pues sí, son muchas las cosas que necesitamos que sean añadidas a este ministerio, en muchos aspectos, incluyendo el aspecto financiero, pero para nosotros lo más importante es buscar el reino de Dios, aproximar a la gente al reino de Dios, que conozcan la justificación, la justicia de Dios, y sabemos que todo lo demás va a seguir siendo añadido a través de lo que vamos haciendo, a través de la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Bueno, nos vemos la próxima semana. Terminamos ya por hoy. Espero que haya sido de bendición esta clase. Por aquí dice la pastora Yasmín: muchísimas gracias por la enseñanza de primer nivel, súper bueno. Es un honor, es un privilegio para nosotros poderles enseñar y poderles compartir todo esto. Bendiciones, que tengan un feliz resto de noche y nos estamos viendo entonces el próximo martes. Que estén muy bien.